Estamos en un momento crítico de mercado. La mayoría de personas se pregunta si los 59.000 fue ya el suelo para Bitcoin, pero al intentar responder esta pregunta te puede lastimar más de lo que crees. Hoy vamos a analizar el ciclo alcista y la visión bajista también para Bitcoin, pero no para ver quién tiene la razón, sino para identificar esos puntos claves, porque el mercado no es más que números, matemáticas, específicamente probabilidades. Así que vamos a ver crear una estrategia que nos permita a nosotros estar posicionados en ese punto con la mejor probabilidad para que indiferentemente de lo que suceda con el mercado, siempre estemos en el mejor escenario probable. Bienvenidos al canal para los nuevos, yo soy Alberto Galán, ingeniero, programador y me dedico a la educación en tecnología blockchain y tengo más de 10 años de experiencia en estos mercados financieros. Por eso el objetivo de este canal es ayudarte a posicionarte en este ecosistema, pero de la forma correcta. Vamos a analizar el escenario alcista y el escenario bajista para Bitcoin, pero no para que escojas un equipo, sino para que independientemente del que gane, tú estés lo mejor posicionado posible. Ahora, si vemos acá, este es el ciclo reciente que tenemos en Bitcoin y estamos viendo la gráfica desde el 2022. Claro, estamos en un mercado bajista, eso ya no es la pregunta. Lo que muchas personas están preguntando es si estos $59.000 ya fue el suelo, si compro, si no compro o si debo de esperar. Y lo más confuso es que vemos en internet personas diciéndonos que Bitcoin se va a los 30.000 y otras personas diciéndonos que ya nos vamos a ir a los 200.000, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta y qué nos dice la matemática de qué debería de estar haciendo yo ahora mismo? Empezando por el escenario bajista, tenemos el ciclo de mercado, los 4 años del ciclo de Bitcoin, donde como podemos ver el mercado alcista duró los 1070 días aproximadamente. Aquí tenemos 1070 días aproximadamente y si medimos el actual desde bajo a alto, tenemos aquí 1070, aproximadamente la misma cantidad de días. Entonces es la teoría de que el ciclo, el tope del mercado debía de ser acá. ¿Okay? En eso está basado principalmente la teoría bajista, la teoría del tiempo y de los ciclos que hasta ahora ha venido funcionando. En los dos anteriores tuvimos la duración de 4 años. Pero aquí es donde está el detalle. Vean, he puesto estas 3 franjas acá, anaranjadas, que simbolizan cada uno de los halvings que ha tenido Bitcoin. Y es que este ciclo claramente hubo ciertas cosas diferentes, ¿no? Entonces vamos a analizarlas porque queremos estar lo mejor probablemente posicionados y ver qué nos están diciendo los números. Vamos a revisar varias cositas, otros indicadores y también vamos a ver esa parte fundamental y un poco más centrados en la parte de tecnología para ver qué nos dice toda la información en concreto. Acá podemos ver, claro, que siempre se solía medir el tiempo que tardaba Bitcoin desde el halving a romper su alto histórico anterior, ¿no? Y a hacer el tope. Entonces, claro, si nosotros lo medimos en el ciclo anterior, desde el halving, cuánto se tardó hasta romper el tope, tenemos, 217 días aproximadamente. Y si lo medimos hasta el tiempo que se tardó en hacer el máximo histórico, tenemos 550 días aproximadamente. Lo mismo, pues acá, si medimos el tope acá, tenemos los 540 días aproximadamente. O sea, el tiempo del halving al tope es el mismo en este ciclo a el mismo en este ciclo. Ahí está, 540, 550, los dos aproximadamente. Entonces, eso se basa también en esa teoría bajista. Pero el detalle es que acá, ¿ok? En este nuevo ciclo, lo diferente fue que Bitcoin hizo un alto histórico antes del halving, ¿ok? Entonces, si yo voy a medir ese alto después del halving, acá no lo puedo medir porque sí, puedo medir el otro alto, pero no estoy respetando que el alto histórico se hizo después del halving, ¿vale? Es una medida completamente diferente y es por eso que pienso que no nos podemos basar en esa simple medida de tiempo, ¿vale? De hecho, si nosotros evitamos ese alto histórico y buscamos una forma de medir el tiempo sin el alto histórico, ¿por qué? Porque el alto histórico ya vimos que no se respetó. ¿Y qué pasó acá? ¿Por qué se hizo este alto histórico? Pues tuvimos los ETFs de Bitcoin, ¿no? Entonces, esa salida de los ETFs y esa demanda institucional básicamente desfasó y modificó el ciclo porque generó esta demanda acá que no estaba básicamente en el ciclo, ¿ok? No estaba contemplada en ese ciclo. Entonces, vean lo interesante cuando nosotros medimos sin usar el bajo, sino más bien utilizando, sin usar el alto, sino utilizando el bajo, ¿no? Yo puedo medir también el tiempo desde el halving hasta que se hizo este bajo más bajo y fueron 924 días. Y si vengo acá a hacer lo mismo, para no utilizar el alto, cuando yo mido desde acá y busco los 900 días, fíjense cómo aquí estamos aproximadamente en 800 días. Entonces eso me dice que
si respeto las fechas del bajo para no usar el alto, pudiese estar viendo un bajo en Bitcoin en aproximadamente unos 90, 100 días, o sea, digamos unos 3 meses, ok, está bien. Podemos utilizar esa, ¿no? A ver en qué momento se viene a hacer ese bajo. Lo otro interesante es que, pues la teoría del ciclo anterior era que Bitcoin retesteaba su alto anterior del ciclo anterior. Aquí lo vimos cuando Bitcoin vino a buscar esos $19,000 anteriores, de hecho tocó los 15 y luego subimos, ¿no? Entonces, si hablamos de retestear los altos anteriores, claro, aquí no hubo ese retesteo porque esto fue una acumulación, los ETFs, hubo una distribución en la zona, pero donde estamos ahorita, al día de hoy, después de sí haber hecho altos significativamente mayores, estamos en ese retesteo del alto histórico. Y como ya les mencioné, estamos en ese retesteo del alto histórico la misma cantidad de días después del halving, medidos usando el bajo, no el alto que vimos que fue alterado en cierta forma por los ETFs. Igual no vamos a confiar solo en la cantidad de días, pero esto es solamente un punto de vista para que vean cómo no podemos simplemente confiar en fechas sin entender bien todo el contexto de cómo estas fechas pueden estar básicamente siendo, pues, no alteradas, pero hay cualquier movimiento que puede generar esto. Sin embargo, vamos a analizar otra cosa más que me gusta mucho ver y es el RSI, específicamente divergencias generadas, ¿no? Y hemos visto que en esos ciclos de Bitcoin, cuando estamos haciendo el bajo, ¿ok? Lo que sería el bajo de mercado, empezamos a ver una divergencia en semanal, en diario, ¿verdad? Incluso en semanal, ¿no? Por lo menos en este bajo del ciclo anterior, veámoslo acá, teníamos una divergencia, ¿no? Para los que no saben qué es una divergencia, es cuando utilizamos el RSI, este indicador de fuerza relativa, y podemos ver que nos están diciendo cosas diferentes. Como acá, el precio nos está haciendo bajos más bajos, mientras que nuestro indicador de fuerza aquí nos está haciendo bajos más altos. ¿Ves? Tendencia bajista y aquí tendencia alcista. Eso es lo que se conoce como una divergencia. Esto no significa que una divergencia es el bajo, pero es una indicación más que te da una confirmación, ¿no? Y aquí podemos ver que Bitcoin llega a los 59,000, nos hace un bajo más bajo y que estamos viendo también pues que se está formando esa divergencia en semanal porque el RSI nos está dando una tendencia alcista, mientras que el mercado nos está dando una tendencia bajista. No quiere decir que este ya pudo ser el bajo, puede bajar más, pero estamos viendo que en temporalidades mayores, semanales, cíclicos, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo? Pues esas divergencias, ¿no? En diarios, en semanales. Vale, ¿qué otra cosita debemos de tener en cuenta? Pues la famosa EMA, ¿no? En este caso la famosa EMA, por lo menos cuando hablamos de la EMA de 50 semanas, que fue la que, bueno, utilizamos después de las primeras caídas de Bitcoin para hacer ciertas ventas en los 100,000, cuando llegamos al gap y a la EMA semanal, ¿verdad? Porque sabemos que Bitcoin suele retestear esa EMA, acá lo hizo, fue tremendo punto de liquidaciones parciales. Tuvimos movimiento bajista, nos acercamos de nuevo a la EMA, gaps en el precio, ¿verdad? Esto es un poco de acción de precio para los que conocen de análisis. Y ahora hicimos este bajo, ¿verdad? Relativamente más bajo, con mecha, que tuvimos acá, ¿no? Entonces, se pone interesante cuando utilizamos esta EMA y la colocamos en EMA 200 para que sea el promedio de las últimas 200 semanas y trabajamos con data más macro, más cíclica. Claro, al ser gráficas semanales, gráficas mensuales, no vamos a ver reacciones inmediatas, pero son altamente probables. Y lo que quiero que tengas en cuenta acá, de nuevo, la probabilidad, la matemática a largo plazo te va a dar la razón con una gran muestra. Entonces, quiero que me digas acá cuáles han sido esos puntos en los que el mercado ha estado debajo de la EMA de las 200 semanas, ¿vale? Fíjate acá, 2015, los precios, pues, antes de la explosión. 2019, estuvimos acá un periodo debajo de esta EMA de 200 semanas, movimientos alcista, tuvimos un retroceso, el retroceso estuvo 2 semanas quizás, porque hay 2 velas en gráfica semanal, ¿no? Debajo de ese precio de esa EMA de 200 y explosión, luego mercado bajista, acá vemos como en los mercados bajistas entra y se queda un mayor tiempo, quizás aquí en este retesteo no se quedó mucho tiempo, luego subimos, continuamos por encima y luego de nuevo mercado bajista y fíjate dónde estamos ahora. Estamos por debajo de la EMA, incluso hicimos un bajo más bajo debajo de la EMA y ese bajo más bajo nos está dando una divergencia de RSI. Entonces, si entiendes el potencial que tiene esta oportunidad ahora mismo cuando ves esto, ¿no? O sea, fíjate cómo aquí estuvimos debajo de la EMA y luego debajo de la EMA hubo un bajo más bajo. O sea, este no fue el bajo,
Pero claro, si tú preguntas si te hubiese importado comprar Bitcoin en 17.000 o en 15.500, probablemente no te hubiese importado la diferencia porque luego llegó a más de 120.000, ¿no? Entonces, entramos en ese punto de que la discusión de que si el escenario alcista o el escenario bajista, cuando la realidad es que lo he visto en los 3 ciclos del mercado, he sido yo en mis primeros días también, el querer adivinar ese punto más bajo y ese punto más alto simplemente hace que te quedes dentro y nunca vendas o que te quedes fuera y nunca compres. Y es no tener una estrategia porque vas reaccionando, aunque tú no quieras, vas reaccionando a las emociones del mercado porque no tienes una estrategia, unos pasos claros de qué hacer en cada escenario. Entonces, ¿cómo podemos usar esa mate para nosotros decir, vale, qué es lo mejor que yo pudiese estar haciendo ahora mismo? ¿Okay? Entonces ahí es donde vemos que hay que entender lo primero, que el mercado funciona de esta forma. ¿Okay? El mercado específicamente en Bitcoin es muy volátil. ¿Okay? Entonces, si nosotros imagina que tenemos una curva de volatilidad que es así, este es el mercado cripto. Entonces es demasiado volátil, ¿no? Digamos que esta es la línea recta, entre comillas, esa es la volatilidad del mercado cripto, muy volátil. Entonces nosotros lo que debemos hacer es buscar la manera de suavizar esa volatilidad para que nuestras curvas, sí, haya volatilidad, ¿verdad? Queremos que haya volatilidad, pero que no sean quizás tan agresivas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar dentro del mercado, ¿ok? Básicamente, y el mercado no te saque. Entonces, porque si tú te quedas en esa volatilidad muy extrema, en el momento que hay estas caídas extremas, tú vas a sufrir muchísimo, ¿ok? Y luego aplicamos estrategias para que las subidas, o sea, todo esto lo mejoramos aún más y hacemos que nuestra curva, ¿verdad? Imagínense que esta es la recta, que nuestra curva sea así, que las subidas sean fuertes y que luego las bajadas no tanto y que las subidas sean fuertes. Esto es lo ideal, ¿ok? Y sé que parece un poco técnico y no tiene quizás nada que ver con lo que estamos explicando, pero créeme que tiene todo que ver, ¿ok? Entonces, ahora que entendemos eso, ¿cómo puedo hacer yo que mi curva de volatilidad sea mejor para mí? Ok, pues allí necesitamos es utilizar los porcentajes y es más simple de lo que parece, pero te explico para que entiendas cómo va a afectar esto detrás. Lo primero es que la mayoría de personas cuando ven que el mercado sube, compran porque está subiendo y cuando ven que el mercado baja, venden porque está bajando y tienen miedo a comprar. Eso es simplemente normal. Somos seres humanos, tenemos emociones y aunque decimos que lo vamos a controlar, muchas veces nos juega en contra. ¿Por qué? Por no tener ese plan y esa estrategia. Segundo, la mayoría de personas compra todo o vende todo, ¿ok? Y eso es lo peor literalmente que podemos hacer, porque cuando yo compro todo o vendo todo o no vendo nada, ¿verdad? También puede ser ese escenario. Estoy haciendo que mi curva de volatilidad sea extremadamente volátil para ambos lados, que es lo que no quiero. No quiero la volatilidad tan fuerte a la baja. ¿Cómo la podemos nosotros mitigar? Utilizando los porcentajes, ¿ok? Específicamente, por lo menos anteriormente lo mencionamos, dentro de la comunidad lo hemos venido hablando, esas zonas que veníamos trabajando cuando Bitcoin tuvo el retesteo a los $100,000 o esta de acá cuando Bitcoin llegó a los 82 y luego cayó a los 59, ¿no? Eran zonas muy valiosas para esos porcentajes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de personas llega, ¿verdad? Y nosotros de pronto decimos, ok, ventas en Bitcoin en $100,000, ¿vale? Y entonces tú dices, no, y si ya el bajo fue 80.000 y más bien Bitcoin va a seguir subiendo, yo no quiero vender aquí en Bitcoin. Entonces te da miedo, no sabes qué hacer, no tienes una estrategia y no vendes nada. Y te quedas adentro y todo el mercado cae y pierdes mucho dinero. ¿Por qué pasa eso? Porque tú llegas acá a este punto y cuando te dicen que hay que vender, tú crees que tienes que vender todo tu portafolio. Y si Bitcoin sube y se va a la luna mañana, porque eso es lo que en tu mente pasa, ¿verdad? Tú crees que esto va a subir. No, o sea, digamos que tú vendes acá el 100% de tu portafolio y te quedas en cero, pongamos el peor escenario, y Bitcoin sube, en algún momento va a tener un retroceso que puedes volver a comprar. Entonces debemos eliminar ese miedo y saber vender. Y lo segundo para eliminar ese miedo es que no tienes que vender toda tu posición y el 100% de tus criptomonedas. En estos puntos tú vas a vender un porcentaje, ¿ok? Y ese porcentaje es lo que te va a permitir a ti que tus curvas de volatilidad jueguen a tu favor. ¿Por qué? Porque entonces en este punto, si ya en vez de decir vendo todo, compro todo, digamos que ya tú tienes unos porcentajes, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver estos movimientos que ya nos muestran a nosotros que el mercado puede tener una caída como acá, fíjate, volvemos a la misma teoría, no tiene quizás que ver específicamente con este video, pero acá puedes ver cómo el RSI te está haciendo bajos más bajos, mientras que el mercado te hace altos más altos en una gráfica semanal. Indicación de debilidad
y a lo mejor con esa indicación tú todavía pensabas que el mercado podía seguir subiendo, no importa, pero digamos que en vez de estar 100% dentro del mercado, porque estás viendo las indicaciones, tú decides vender un 30%, pues estás 70% dentro del mercado. ¿Qué sucede? Que ahora, bueno, se da este movimiento a la baja, ¿no? De pronto dices, mira, sí, se está dando la debilidad que estábamos viendo, pero no te caíste 100%, tuviste un 30% y ese 30% de pronto te permite comprar los puntos interesantes ahora a mejor precio sin tener tanta pérdida, ¿no? Entonces luego el mercado llega a nuestras zonas en las que queremos vender porque puede continuar el rechazo que venimos viendo. Entonces ahora aquí tú decides que esta decisión que tomaste la vas a volver a tomar acá. Y tú dices, bueno, ahora hay que vender. ¿Qué hago? Vendo todo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Simplemente, pues si acá tengo 70% y 30% en moneda estable, aquí decido bajar todavía más, vender un poco más. Y a lo mejor aquí digo, pues ahora me quedo con 40 o me quedo con 50, por ejemplo. Digamos que me quedo con 50. Ya esto es mejor que lo que hace la mayoría de personas. Entonces acá llega Bitcoin a $100,000 y vende 50% de los Bitcoin. No los vendes todos porque tú dices, bueno, si mi miedo es que esto más bien se rompa y luego el mercado siga subiendo, entonces si sube no importa, por eso dejé 50% adentro. Pero si baja, tengo 50% que no va a caer y que luego voy a poder comprar ese 50% abajo. Si ves la diferencia, ¿no? Mientras que si compro todo, me pierdo literalmente todo. O si vendo todo, pues de pronto me funcionó, pero va a haber un momento en el que voy a vender todo y me voy a quedar fuera del mercado y voy a perder. Entonces ahí es donde entra la parte de la matemática y la probabilidad. Por eso es que te muestro esas gráficas aquí simplificadas y te hablo de estos números simplificados, pero la matemática, el porcentaje es lo que te va a dar la razón y es lo que te va a permitir a ti sobrevivir este mercado. Entonces, ¿qué sucede? Que luego empezamos a hacer lo contrario. Si bien aquí venimos bajando liquidez, cuando Bitcoin empieza a entrar en estas zonas que ya identificamos que son zonas interesantes, ¿verdad? Yo no te estoy hablando de que 59,000 es el punto donde tienes que comprar el 100% de tu Bitcoin. No, simplemente aplicamos lo mismo, sin problema. Llegamos, estamos debajo de la EMA, marcamos debajo de 60,000, el nuevo bajo que habíamos visto, ¿no? ¿Qué hacemos? Compramos, ¿verdad? Digamos que aquí yo tenía 50, luego el mercado nos hizo el otro bajo y hicimos el mismo análisis y decimos, ok, ahora los 82, zona de venta. Ok, vamos a ver qué pasa. A lo mejor tú dices, no, ya yo me quedo con 50 y 50, porque si sube o si baja, tengo la mitad y mitad. Ok, a lo mejor tú eres más de análisis técnico y tú dices, bueno, sí, yo sé que esto es una zona de ventas, entonces voy a bajar todavía más, ¿verdad? Mi porcentaje. Ok, entonces tú agarras y ese 50 que hiciste acá, de pronto ahora aquí lo bajas aún más y dices, no, ahora solamente voy a tener 30% dentro del mercado y me queda 70 en moneda estable, ¿verdad? Pero en estos bajos compraste, ¿no? Y ahora en este bajo vuelves a comprar. Aplicas lo mismo pero a la inversa, es decir, si ahora yo tengo 30% dentro del mercado y 70 en liquidez, pues a lo que yo veo que Bitcoin llega debajo de esa EMA y estoy en estas zonas de alta probabilidad en gráficas mensuales, ese 30, a lo mejor yo digo, bueno, no, ahora estoy en 50 otra vez, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Eso va haciendo que tu curva de volatilidad sea mejor para ti, ¿ok? Como te lo mostré ahí con esa gráfica al inicio, ¿vale? Entonces, en vez de estar pensando en comprar y vender todo, tienes que hacer esto, ¿ok? Entonces, volvemos al día de hoy. Tuvimos un Bitcoin en 59,000. ¿Fue Bitcoin el bajo o no fue el bajo? El punto importante no es si fue o si no fue, sino si no fue, ¿qué pasa y cómo me afecta? Y si sí fue, ¿qué pasa y cómo me afecta? ¿Ok? Te pongo el ejemplo. Vamos a borrar todos los gráficos acá y vamos a hacer algo acá. Fíjate. Ok. Y este fue el bajo de Bitcoin. Y yo no compro nada, me quedo fuera del mercado. Digamos que Bitcoin llegó a 59,000 y yo pienso que va a venir a 30,000, ¿verdad? Vale. Digamos que yo pienso que Bitcoin va a venir aquí a los 30,000 y ahí voy a comprar. Y llegó a los 59,000. Entonces, si Bitcoin sube y yo no compré, me perdí el movimiento. A lo mejor luego podré comprar algún retroceso, ¿verdad? Y yo qué sé, de pronto compro en 90,000. Pero ya me perdí 100%, de 50 a 100 a 90, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo ahí? Eso tiene un riesgo también que de pronto no estás contemplando, ¿no? Y, ok, si yo compro en 59 y de pronto Bitcoin cae a 45, ok, yo voy a tener un drawdown, una caída, pude haber comprado mejor, pero por eso solamente compré 40, 50%, 30%, depende de tu perfil, ¿verdad? Porque tenías contemplado este escenario. Entonces vas suavizando la volatilidad de la caída y vas poniendo la probabilidad a tu favor, ¿ok? Mientras
que si yo decido no comprar, me estoy poniendo en la peor probabilidad posible. ¿Okay? Entonces, analicemos los números y analicemos los escenarios. ¿Vale? Si yo compro Bitcoin en 59.000, digamos que yo compro Bitcoin acá en 59.000 y Bitcoin cae a los $35.000, que es el peor escenario posible, yo estoy tomando un riesgo de 39%, digamos que un 40%, ese es mi riesgo. ¿Ok? Entonces, lo anotamos acá. Digamos que yo compro Bitcoin en 59K, tengo 40% de riesgo, lo más importante, ¿verdad? Digamos que en este ciclo, bueno, Bitcoin supera el alto histórico y ese es el target que vamos a ver. Y yo compré de 59 a, pongámosle 150, pues 200.000, que sé que es el número que muchos, es un 240% de beneficio, ¿vale? Entonces 240% de beneficio, ¿ok? Entonces fíjate, este sería como el escenario 1. Ok, empezamos a ver las probabilidades. Ahora, ¿cuál sería el escenario 2? Digamos que yo no compro en 59, sino que yo compro en 48, 47, digamos, porque pienso que puede llegar ahí a los 40 altos. Entonces, si yo compro acá, hagamos lo mismo, ¿no? Y digamos que en el peor escenario Bitcoin cae a los 30, entonces yo puedo agarrar un 25% de pérdida, pero para un posible 340%, ¿no? Entonces ya aquí se pone mejor, ¿verdad? Porque mi riesgo es mucho menor. A lo mejor yo tengo 25% de riesgo, pero ahora mi beneficio era de 340%. Es muchísimo mejor. Incluso si yo digo, no, entonces, claro, yo mejor compro en 35 y tengo 5% de riesgo nada más y mi potencial de beneficio va a ser 600%. Claro, eso es lo mejor. Lo ideal es que todos compremos el punto más bajo posible. Pero la probabilidad de que eso pase es muy baja. ¿Okay? La probabilidad de que todo el mundo adivine ese punto es muy bajo. Y eso es lo que hace y crea esa expectativa de que la única forma de ganar en este mercado es adivinándolo, porque ves en internet una o dos personas o hasta videos falsos de personas que adivinaron ese punto exacto, ¿verdad? Así como hay personas que se ganan la lotería todos los días, es algo así de ¿verdad? La probabilidad de adivinarlo. Recuerda que estamos, no lo que yo digo, estamos viendo los números. ¿Cuál es la probabilidad de acierto que tiene esa estrategia? Es muy baja, ¿ok? Entonces, cuando nosotros empezamos a aplicar estos porcentajes, ponemos la probabilidad a nuestro favor y moldeamos esa curva de volatilidad a nuestro favor y vamos trabajando con porcentajes. Entonces, lo que te voy a recomendar y lo que vamos a ver acá es básicamente esto. Fíjate con esta gráfica que la he hecho específicamente para que podamos ver en términos sencillos cómo consideramos que puede estar Bitcoin según el precio. ¿Ok? Tomando en cuenta esos análisis que vimos de que posiblemente desde fechas altos y halvings tenemos que nos pueden faltar unos 100 días. Quizás también, incluso entrando en línea con lo que es la teoría de ciclos de mercados bajistas, podemos decir que normalmente un mercado bajista, si lo contamos hasta acá, son 371 días y hasta acá 819. Veámoslo acá, de alto a bajo, 371 días, igual que acá, 371 días. Y si lo contamos acá, digamos que de alto a bajo, podemos decir que son 371 días serían aproximadamente, ahí está, octubre, ¿ok? Y estamos ahorita en 260 días, o sea, aproximadamente faltan unos 100 días también. Entonces podemos estar hablando a niveles de fechas que es importante lo que va a suceder en octubre y viendo términos de precio, esto es lo que estaríamos analizando ahora para nosotros crear esa estrategia con probabilidades, ¿verdad? Si yo tengo Bitcoin acá sobre los $110.000, pues tengo un Bitcoin caro, ¿verdad? Claramente porque viene con una apreciación de 15.000. Recuerda que necesito ver los números, la gráfica y así como Bitcoin cuando estaba por debajo de la EMA de, en este caso, 200 semanas, recuerda, es importante, ha tenido movimientos alcistas, igual cuando ha estado muy alejado de esa EMA, ha tenido movimientos bajistas para buscarla. Fíjate acá, muy alejado, la busca, ¿no? Muy alejado, la busca. Igual acá veníamos de un rally muy fuerte que nos había alejado mucho de la EMA y pues ahora mismo la estamos buscando. Y estamos en esos precios que ahora considero que son baratos. ¿Por qué baratos? Porque estamos en los puntos de EMAs semanales grandísimas en las que Bitcoin es considerado barato. No quiere decir que es el bajo, porque puede ser como acá, fíjate, estuvimos debajo de la EMA y luego Bitcoin hizo otro bajo, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que Bitcoin no pueda hacer otro bajo. No, pero de eso no se trata. Se trata de que este es un punto en el que yo quiero ir aumentando ya mis porcentajes para ir creando esa curva de probabilidad, esa curva de volatilidad. ¿Okay? Y Bitcoin en esos puntos son buenos puntos de compra, ¿no? Claro, luego yo puedo tener un Bitcoin muy barato, claro que sí, de pronto viene Bitcoin y nos llega a esas zonas de los 40.000,
Sí, inclusive el peor escenario que tenemos visto, que es el famoso gap y el escenario que hace decir a la gente que Bitcoin va a los 30.000, acá que inician los $34.000 aproximadamente, pues es lo que sería un precio ridículo, ¿verdad? Extremadamente barato. Después de toda la adopción, regulación institucional, gubernamental que está teniendo el activo. Y no solamente el activo, sino la industria y toda la relación que tiene con inteligencia artificial y hacia dónde se está dirigiendo el mundo. Pero ese tema es para otro video. Entonces, tomando esto en cuenta, ¿cómo quieres ir tú gestionando tus porcentajes para esto? ¿Okay? Cada porcentaje de cada quien va a ser diferente, pero el punto es que ahora mismo estamos en esos puntos en los que quieres empezar a poner más porcentaje en esa volatilidad. Y si por el contrario nunca has manejado porcentajes y simplemente no tienes nada, tienes todo adentro o no tienes estable, pues date cuenta, ¿verdad? Que simplemente no tenías una estrategia hasta el momento, no importa. ¿Qué puedes empezar a hacer con lo que tienes hoy para empezar a hacerlo de esta forma y tener muchos más y mejores resultados? ¿Ok? Y recuerda que no es solamente tener esos porcentajes y ya. Cada uno de tus activos en tu portafolio, de tus criptomonedas, son un activo que te puede generar rendimientos. Ahorita mismo estamos viendo un crecimiento en esa parte tecnológica muy grande. Instituciones están utilizando DeFi para generar rendimiento. Las instituciones no quieren solo tener un activo, también quieren generar rendimiento, ponerlo como colateral, que genere básicamente un yield. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque gracias a DeFi, ahora nosotros podemos también generar rendimientos con nuestros activos. No simplemente tener una propiedad vacía y nunca ponerla a rentar. Es básicamente el mismo concepto. Entonces, luego de estructurar nuestro portafolio y saber si voy a tener 50% en monedas estables y 50% en Bitcoin, por ejemplo, ese 50% de moneda estable me puede estar generando más moneda estable y ese 50% de Bitcoin me puede estar generando más Bitcoin. De esta forma, cuando el mercado sube, ganas más porque sí, el activo se está apreciando, pero tú vienes generando rendimiento y cada vez tienes más activos, que al fin y al cabo es la idea. Y cuando el mercado baja, está bajando de precio, pero tú estás teniendo cada vez más activos, entonces te suaviza un poco las bajadas también y mejoramos aún más las probabilidades. Veamos, por ejemplo, estos tres escenarios de cómo podríamos estar ahora mismo, ¿no? Yo puedo decir, vale, quizás tengo 50% en moneda estable, con un escenario más estable, 30% en BTC, 20% en ETH. O incluso puedo tener 60% en estable y solo 10% en ETH. Como yo pueda estar más cómodo, lo puedo ajustar. De pronto quiero tener un escenario más intermedio y tengo 40% en moneda estable, o sea, 60 está en exposición al mercado. Y de ese 60, ¿verdad? Tengo la mitad, 30% en BTC, tengo 20% en ETH y 10% en alts, ¿no? Y quizás un escenario más arriesgado, puedo decir, tengo 30% en moneda estable porque ya estamos en zonas de acumulación y tengo 70% dentro del mercado, tengo 30 en Bitcoin, 25 en Ethereum, a lo mejor tengo 25 en alts, depende, o a lo mejor tengo menos en alts, más en Bitcoin, también lo puedes ajustar. ¿Qué haría yo? Por lo menos en este caso, en este escenario más estable, de pronto yo puedo decir, ¿sabes? Yo le agregaría un porcentaje de altcoins también, así sea un 5% de alts, ¿ok? Porque aquí es donde vamos a mejorar la curva en las subidas para nosotros. Y claro, ese 5% de altcoins, en este caso, como es poco, yo pondría en altcoins de pequeña capitalización de mercado, es decir, pocas, pero que tengan mucha probabilidad de crecimiento alto, ¿ok? No voy a agarrar altcoins 5% y te voy a decir, no, 5% y lo voy a poner en hype porque voy a decir que es un altcoin, ¿verdad? O sea, obviamente hype es un buen proyecto, pero es un proyecto muy grande. Trataría de buscar algunos pequeños y tener como unas fichas ganadoras por allí. En este caso, como voy a poner 25% en alts, claramente no voy a poner 25% solo en proyectos pequeños, no, aquí incluiría otras alts más grandes. La idea es que ajustes esto a tu perfil, a tu caso específico. Y lo más importante es que una vez que defines estos porcentajes, ahora sí podemos ir a DeFi. ¿Cuál es el problema? Que muchas personas llegan a DeFi, pero de pronto no tienen esto definido. Entonces saltan de un pool de liquidez a otro, de un airdrop a otro, y no tienen ni idea, no están rastreando esto. Y al final, la idea es que el 30% que tienes en USD te genere más USD. El 30 que tienes en Bitcoin te genere más Bitcoin. No se trata de ir saltando de rentabilidad en rentabilidad sin entender si genuinamente está creciendo tu portafolio, cada uno de tus asignaciones de ese portafolio te tiene que estar generando rendimiento y tiene que tener una función específica. En el caso del USD, ¿la función cuál es? Que te genere más USD, ¿verdad? Entonces, por lo menos, podemos ver un par de ejemplos. Uno de ellos es que me gusta mucho en Pendle, ¿verdad? Otro que podemos ver es si quiero ser proveedor de liquidez de moneda estable, también lo puedo hacer. Por lo menos, aquí hay un par que es con euro y dólar, que es un par muy bueno de moneda estable.
Fíjate, ahorita está pagando un 13%, a veces paga 20, 25, 15, 10, varía, pero en promedio te puede estar generando un 15 a 20% en monedas estables, en euro y dólar. No varían mucho entre ellos, claro. Acá también en Pendel, ¿verdad? Si queremos irnos más con esa parte de las acciones de MicroStrategy, tenemos un Fixed APYs. Aquí hay varias monedas estables que podemos revisar. La de Stretch de MicroStrategy está pagando como 20, 17% también en moneda estable, ¿no? Entonces luego decimos, vale, eso es lo que voy a estar haciendo con mi moneda estable o la voy a estar prestando, depende. Siempre lo más importante en todo lo que vayas a hacer es la seguridad. Antes de buscar ganar capital es primero preservarlo. Por eso vamos a estar usando proyectos grandes, proyectos seguros, que no tengan, ¿verdad?, vulnerabilidades o mejor dicho, que no tengan muchos puntos de fallo para esas vulnerabilidades que se pueden ver en DeFi, ¿no? Entonces eso es lo más importante. Luego, si digo, ok, el 30% en BTC, ¿qué voy a estar haciendo con ese BTC? No, entonces algo que podemos hacer es ir por lo menos a Morpho o ir por lo menos a Euler, ¿verdad? También puedo intentarme ir a pools de liquidez volátiles. No voy a ir con BTC a un pool de Bitcoin con dólar porque todo mi Bitcoin se va a vender. Entonces ahí es donde me pregunto, ¿qué hago? ¿Rebalanceo o no rebalanceo? Es porque no tienes una estrategia. El 30% de Bitcoin, la idea es que se quede en Bitcoin y que te genere más Bitcoin. Cuando tú sabes eso, ya vas a saber qué hacer con las ganancias, si vender, si rebalancear, porque ya sabes de dónde vienes. ¿Vale? Ese 30% de Bitcoin, por lo menos puedes venir. Es una forma muy fácil de mitigar ese impermanent loss. Yo puedo poner $10,000 en Bitcoin acá como colateral y pedir prestado $4,000. Y con esos $4,000, pues puedo ir entonces ahora sí a proveer liquidez en Bitcoin USD con rangos interesantes para mí, que si Bitcoin baje, me compren. Digamos que yo quiero comprar Bitcoin debajo de los 59, si es un bajo más bajo, utilizo ese rango para que si el mercado baja, el pool me compre los Bitcoins más baratos. Y si el mercado sube, mis Bitcoins se van a vender a USD. Pero esos USD, recuerda que fue un préstamo que yo pedí en USD. Entonces no importa porque tengo más USD y repago mi préstamo. Y mi Bitcoin está como colateral y nunca se vendió. Entonces, esto puede sonar más complicado, pero es una forma de mantener tu porcentaje y generarle rendimientos a ese Bitcoin. Porque en un pool de Bitcoin USD pueden haber rangos que te paguen 100, 80, 30, 20, 40%, depende de los rangos que tú escojas, ¿vale? Igual con Ethereum. Si tengo, en este caso, 20% en Ethereum, lo que hago con ese Ethereum tiene que ser algo que no me venda los Ethereums, ¿verdad? Entonces yo puedo sacar 5% del Ethereum y 5% del Bitcoin y entrar a un pool de Ethereum Bitcoin entre ellos, con un porcentaje, claro que sí. Podemos ver por lo menos el pool de Aerodrome de Coinbase Bitcoin con Rapid Ethereum, acá. Entonces fíjate, hay uno acá que me está pagando USDC con Coinbase Bitcoin 100%. El de Ethereum con Bitcoin, acá lo vemos. En PancakeSwap hay uno que está pagando 50%. Por estar en Bitcoin y en Ethereum que igual lo estás holdeando, ¿no? Entonces empiezas a buscar oportunidades así. Igual, acá con Ethereum puedes poner tu Ethereum como colateral, puedes poner $10,000 en Ethereum como colateral, pedir prestado 4,000 y con esos 4,000 ir a farmear en moneda estable o con esos 4,000 comprar Ethereum y farmear en Ethereum en ese 100% que tenemos un pool de Ethereum con USD que está pagando ahorita mismo al día de hoy 100%. Fíjate, ¿no? Con un rango de menos 4 y más 6, una amplitud de 10% y está pagando 100% de APR. Y ahora, si esto sube y mi Bitcoin se vende, a mí no me importa, porque yo estoy farmeando con mi deuda que está en USDC, no estoy vendiendo mi Bitcoin, ¿no? Entonces, esta es la clave de tener una estrategia que te permita a ti posicionarte en la mejor probabilidad de mercado y luego a esa estrategia meterle DeFi y hacerlo de una forma estructurada. En DeFi Lama podemos ver cómo hay más de 74,000 millones de dólares bloqueados acá en DeFi, depositados o moviéndose o generando rendimiento, haciendo staking, proveyendo liquidez, haciendo colateral y diferentes estrategias. No estamos hablando de un mercado pequeño. Pero algo muy importante, y te darás cuenta si ya tienes algo de tiempo acá, es que muchos de los proyectos que venían saliendo recientemente eran proyectos de infraestructura. Miles de Layer 2, miles de Layer 1 y mucha infraestructura. Pero esto es normal, de hecho, si nos vamos al ciclo anterior, en el mercado alcista estábamos en un ciclo de producto, donde lo único que salían eran más productos y más productos de DeFi y más producto de Access, más staking, más farming, Ponzi's, de todo salía, muchos productos, ¿no? Y ahora estamos en un ciclo de infraestructura, que es importante entenderlo. Ese ciclo de infraestructura está llegando a su fin porque ahora, si vemos incluso en los inversores, el enfoque está en los productos. Fíjate los ganadores hoy, Hyperliquid, que es producto. Fíjate de los más grandes productos, Polymarket, que es un producto, es un caso de uso. Entonces,
Esa parte de la tecnología tuvo su ciclo y creció mucho. Ahora hay mucha infraestructura, muchas Layer 2 más rápidas, privadas, no privadas. O sea, ya esa parte creció y ahora viene de nuevo ese ciclo de producto, que es un ciclo que tiene muchísimas oportunidades para crecimiento, porque productos que utilicen esa infraestructura para crear ese hype y generar un rendimiento, tener un negocio real detrás de ese producto, van a ser los ganadores, como siempre ha venido sucediendo en este mercado. Así que suscríbete para que no te pierdas nada. Y si por otro lado tienes un capital importante en criptomonedas y quizás lo tienes en un exchange no muy seguro o más importante, sin generarte rendimientos, te voy a dejar el primer link en la descripción que hemos habilitado una opción completamente gratis para que puedas aplicar a una sesión 1 a 1, media hora hablando directamente, analizando tu caso y viendo qué puedes hacer al día de hoy para posicionarte y generar rendimientos con criptomonedas.